Vamos a empezar con este tema del día de hoy. Como aquí lo veremos, se titula El difícil camino. Una conferencia que nos ilustra las distintas dificultades, pruebas, obstáculos que hacen parte del camino que conduce al despertar de la conciencia. Dificultades que toda persona que quiera despertar tiene que cruzar, tiene que animarse a enfrentar, porque son justamente las experiencias que van a llevar a esa persona al desarrollo espiritual. Toda dificultad tiene un propósito, toda dificultad existe por algo, cumple una función, tiene una razón de ser. Y eso es lo que nos proponemos entender hoy en este estudio. Cambiar la visión que tenemos de las dificultades. Ver más allá del miedo que muchas veces le sentimos, más allá del rechazo que experimentamos hacia ellas, la negatividad con que abordamos las dificultades. Y empezar a entender por qué existen las dificultades en mi vida. Ciertas dificultades. ¿Para qué existen? ¿De dónde viene la dificultad? ¿Y a dónde me puede llevar? Si aprendo a aprovecharla. Si aprendo a asimilarla con conciencia, con sabiduría. ¿Bien? Empecemos entonces estudiando la dificultad. Naturalmente a ninguna persona le gusta pasar por circunstancias difíciles, molestas, incómodas. Nuestra filosofía de vida, lógica humana, se basa en ¿qué? Lograr que todo nos salga bien, ¿no es así? Que todo sea perfecto, que todo sea como a mí me gusta y no pasar por ninguna dificultad, no pasar por ningún inconveniente, ningún contratiempo, ningún problema. ¿Para qué decimos? ¿Qué sentido tiene? Mejor que salga todo bien. Al vivir así, con esta actitud mental, que es como vivimos la mayoría de las personas, lo que hacemos es aumentar la resistencia que sentimos hacia las dificultades de la vida. La predisposición que tenemos hacia ellas. No me quiero encontrar con ninguna dificultad. Aumentar el sufrimiento que experimentamos al pasar por ellas, porque a veces son inevitables. ¿No es así? Y nunca llegar a entender por qué ocurren estas cosas. ¿Qué son las dificultades? ¿Por qué son difíciles? ¿Se entiende? Nuestra concepción, nuestra predisposición mental nos hace sentir resistencia, sufrir el doble cuando las vivimos y nunca entender qué son las dificultades. ¿Por qué son difíciles? ¿Por qué me ocurren estas cosas? El autoconocimiento nos invita a entender por qué. Nos ayuda a comprender ese por qué. Nos invita a ver que las dificultades no son solamente fenómenos externos, cosas que pasan afuera y nada más, que yo puedo esquivar si soy inteligente, sino que toda dificultad está íntimamente relacionada con nuestro mundo interno, con lo que somos nosotros adentro. Porque lo que vuelve una situación de la vida difícil es más nuestra reacción psicológica que la situación misma que estamos viviendo. Lo que hace que un problema se vuelva un problema son más nuestras reacciones internas que el problema mismo. Porque el ordenador se puede congelar, por ejemplo. Se bloqueó, no funciona o no enciende. Tal vez un archivo que tenía que entregar muy importante se dañó justo ahora que lo tenía que entregar. Esa no es la situación más favorable, ¿no es así? No es la situación más esperada. Pero lo que la vuelve realmente difícil y desagradable son las reacciones psicológicas que puede tener esta persona. De ira, de enfado, se llena de rabia, se enoja, de impaciencia, incapacidad de esperar, desesperación, lo come la ansiedad, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Frustración, porque yo esperaba que las cosas salgan de esta manera y salieron de otra. Yo estaba tan contento pensando que había terminado todo y me surgió justo ahora este problema. Miedo, miedo a que el jefe me mate, miedo a que el jefe me despida del trabajo si no entrego ese archivo. Miedo a qué voy a hacer con este ordenador que tal vez lo tengo que arreglar, cuánto me va a salir. Preocupación constante, sentimiento de que esto es una desgracia, ¿por qué me está pasando a mí? Eso es lo que hace difícil la situación. Y en toda esta agitación psicológica, alteración psicológica, la incapacidad de ver la forma más inteligente de actuar. La forma más sencilla de resolver ese problema dentro de las posibilidades que tengo. Eso es lo que hace difícil la situación, el problema, más que el problema mismo. ¿No es así? Y por eso justamente otra persona en la misma situación puede actuar de una forma muy distinta.
Y puede experimentar esa situación de una manera muy diferente, porque la abordó con paciencia, con tranquilidad, se bloqueó la máquina, y se fue a hacer un té, dijo voy a esperar a ver qué pasa, a lo mejor se soluciona. No se identificó con el miedo, la preocupación, no se dejó llevar por esos estados psicológicos. Me ha pasado estar de los dos lados. Me ha pasado estar del lado que quiero tirar el ordenador por la ventana, ¿sí? Histérico, nervioso, y me ha pasado estar de este lado que digo, no, tranquilo. Y el problema se soluciona solo. Porque en un momento aparece la solución. O uno observa y ve la forma más inteligente de abordar ese problema que me ha sucedido. Entonces la situación fue la misma, ¿sí o no? Pero la dificultad no fue la misma para las dos personas. Porque el nivel de dificultad es proporcional al nivel de condicionamiento interno de cada quien. La dificultad está dentro, no está afuera, dependiendo de nuestros condicionamientos internos. Y por eso no para todas las personas es difícil lo mismo. ¿No es así? Para mí puede ser difícil una cosa que para ustedes no. Para ustedes puede ser difícil una cosa que para mí no. Para mí puede ser difícil trabajar de camarero, de mesero. Para otra persona no. Entonces, ¿es difícil eso o no es difícil? Para una persona puede ser muy difícil hablar en público. Para mí tal vez no tanto. Entonces, ¿es difícil o no es difícil? ¿Según para quién? Porque depende de los condicionamientos internos. Para la persona miserable siempre va a ser difícil dar, compartir, regalar, gastar, pagar. Dificilísimo. Uy, llegó la época de los regalos. No, hay que pagar los impuestos, hay que pagar las deudas. Qué situación difícil. Pero lo difícil no está en la situación, sino en los condicionamientos de esa persona, porque para otra persona a lo mejor no es difícil. Para la persona celosa, intolerante, caprichosa, histérica, siempre va a ser difícil sostener una relación de pareja, tener armonía en la relación de pareja. Va a decir esta persona qué difícil que es convivir con la pareja. Pero eso no es difícil. El problema está en los condicionamientos de la persona, porque otras personas se pueden llevar muy bien en pareja, ¿no es así? Para la persona vergonzosa, para la persona orgullosa, siempre va a ser difícil hablar en público o exponer lo que ella piensa a los demás. ¿Por qué? Porque la mente se altera, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, si digo esto y si no digo lo otro. Se pone nerviosa. Pero no es difícil hablar en público, sino los condicionamientos internos lo hacen difícil. O la persona inexperta, no tiene experiencia, no lo hizo nunca, entonces claro, es difícil, la primera vez es difícil, la segunda vez es difícil, la tercera vez es difícil, hasta que va ganando experiencia y va desarrollando unas capacidades internas que hacen que el evento externo o la dificultad externa desaparezca. ¿Se entiende? Así con todas las cosas. Para la persona perezosa siempre va a ser difícil levantarse temprano, siempre va a ser difícil estudiar, siempre va a ser difícil trabajar, siempre va a ser difícil hacer cosas que demanden voluntad, porque su voluntad está condicionada, atrapada, dependiente de muchos estímulos. Cuando no hay estímulo, no se puede mover esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Toda dificultad nos habla de una falta de desarrollo interior. Toda dificultad nos está mostrando las virtudes, cualidades, capacidades, facultades que nos hace falta desarrollar. La dificultad no está afuera, está dentro. Toda dificultad nos invita a lograr un desarrollo interior. Porque donde hay una dificultad, siempre hay algo que superar, siempre hay algo que pulir, siempre hay algo que mejorar. Así tenemos que ver las dificultades. Por eso hay que cambiar la visión. Y no solo verlas afuera como fenómenos externos, cosas que pasan afuera molestas, que me las quiero sacar de encima, sino empezar a observar en nuestro interior para descubrir que hay limitaciones, hay defectos, hay fragilidades, hay miedos, hay condicionamientos que son los que hacen que las cosas se me vuelvan difíciles en la vida. Entonces, si trabajo sobre todas estas cosas, al descubrirlas, como me enseña el conocimiento a trabajar, meditando, observando, etc., voy a ver que las dificultades de mi vida empiezan a desaparecer. Desaparecen. Porque si supero la pereza, ya no es difícil levantarse temprano, ya no es difícil estudiar. Yo pensaba que estudiar era lo que a mí no me gustaba, que era dificilísimo. Pero cuando superé la pereza, eso ya no fue difícil. Ya no es difícil trabajar, ya no es difícil limpiar, ordenar, hacer cosas que demandan diligencia. Porque trascendí la pereza.
Si supero la impaciencia, ya no va a ser difícil enfrentar esos eventos donde antes me agarraba la impaciencia y quería romper todo y me volvía loco. Ya no es difícil, vivo las mismas situaciones, pero la dificultad es diferente, porque superé mis condicionamientos. Así con todas las cosas, si supero la vergüenza, ¿qué va a pasar? Supero la vergüenza, no voy a tener miedo a lo mejor a expresar lo que pienso, o a hablar en público, lo que sea. Estar tranquilo. A la hora de dar una opinión, por ejemplo. Desaparecen las dificultades cuando supero mis condicionamientos internos. Entonces, hay que cambiar la visión que tenemos de las dificultades. Animarnos a enfrentar las dificultades y autoconocernos en ellas. Porque toda dificultad puede llevarnos a un desarrollo espiritual, a un crecimiento interior. Si la sabemos aprovechar, si la sabemos asimilar. Porque lo que hacemos generalmente es evitarlas, esquivarlas, resolverlas con dinero, que otro lado por mí. Y así lo que hacemos es llevar la dificultad dentro toda la vida. Porque cuando evadimos la dificultad, evadimos nuestro propio crecimiento. Y nos encontramos con esa dificultad una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Porque la tengo adentro. Si la resuelvo adentro, esa dificultad se esfuma en mi vida, desaparece. Sigo viviendo las mismas situaciones, digámoslo así, las mismas dificultades afuera, pero ya no son difíciles para mí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, comprendiendo esto, analizándolo bien, observándolo, podemos entender por qué es difícil el camino que conduce al despertar de la conciencia. ¿Por qué le llamamos el difícil camino? ¿Por qué la espiritualidad es difícil y no es fácil y cómoda? Sería más fácil, ¿no? El camino hacia el despertar de la conciencia es difícil porque la dificultad cumple un papel fundamental en ese camino. Es esencial, no se puede quitar, porque es la que nos lleva al desarrollo interior. Toda dificultad, cada dificultad nos muestra los defectos, condicionamientos, fragilidades, miedos, inmadurez, egoísmo, que nos hace falta trabajar, que no hemos superado todavía. Los rasgos psicológicos que tienen atrapado nuestro real ser, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. Sobre los que tenemos que trabajar para liberar la conciencia. Y eso es el despertar de la conciencia. No es buscar experiencias agradables en un lugar espiritual. No es tener una vida más plena. La vida más plena viene después de que se superan todas estas cosas. Porque si yo no supero estas reacciones psicológicas, no puedo tener una vida plena, aunque en un momento tenga una experiencia espiritual. Por eso el camino hacia el despertar es difícil, porque nos invita a enfrentar las dificultades de la vida que antes evadíamos. La persona que nos molesta, que siempre la estamos evadiendo, el familiar o el amigo de tal persona, porque nos cae mal, enfrentarlo, para ver qué me sale con esa persona. Pues que me sale la rabia, me sale la envidia, me sale la ira, me sale el miedo, me sale la sumisión, no me pisa esa persona. Mira todo lo que tengo para trabajar. Sumisión, ira, envidia, miedo. Tengo que llevarlo al cuaderno. Tengo que meditar por qué soy así. Y ahí voy a empezar a liberar mi conciencia, despertar la conciencia. La situación que no me gusta enfrentar, el problema que siempre estoy evadiendo, enfrentarlo. Cuando lo enfrento veo que me da miedo, me pongo nervioso. Mira todo lo que tengo para estudiar. Me pongo loco, me pongo nervioso, me da miedo, me da impaciencia. Eso es lo que tengo que meditar. Si no medito sobre esos condicionamientos psicológicos, no puedo liberar la conciencia. Eso es el despertar de la conciencia. Por eso el camino es difícil, ¿sí? Y de esta manera, la vida se convierte en un gimnasio de entrenamiento espiritual. La vida cotidiana, no tengo que escapar a buscar la espiritualidad a un sitio, a un lugar, sino la vida cotidiana con mi esposo, con mi hijo, con el vecino, con mi mamá, con el familiar, con el empleado del negocio donde voy. Todos me sacan yoes. ¿No es así? Esos yoes son el material de estudio para despertar. Entonces, en la vida se entrena el espíritu, se fortalece el alma, haciendo ese trabajo interior. Es un trabajo didáctico, la vida me enseña a hacerlo, las dificultades que aparecen constantemente en mi vida cotidiana. Por eso el camino es difícil, se le llama el camino estrecho y empinado, por donde pocos andan, porque a muy pocas personas les gusta hacer esto. A muy pocas personas les gusta verse a sí mismas tales y como son, en el espejo del autoconocimiento, y descubrir la fealdad interior, la falta de virtud, la falta de amor y sabiduría, la inmadurez, el egoísmo. Eso es feo de ver, eso es duro, eso es difícil de tragar.
Por eso el camino es difícil. Porque solamente esto nos lleva a despertar, no hay otra forma de despertar. Porque cuando veo mi inmadurez, ahí me vuelvo una persona más madura. Cuando veo la falta de virtud que tengo, es cuando empiezo a desarrollar virtudes. Antes no se puede. Cuando veo mi falta de amor y sabiduría, entonces me vuelvo una persona más sabia, con más amor. Cuando veo mi fealdad interior, desarrollo belleza en el interior. Por eso se le llama ese camino estrecho y empinado. El camino del filo de la navaja le llaman en el esoterismo. Caminar por el filo de una navaja. Es peligroso. En cualquier momento uno se puede cortar y desaparecer del trabajo interior. Como sucede muchas veces que vienen personas muy entusiasmadas a las conferencias, pero cuando uno les muestra esto, sí, el jueves, que voy a buscarlo, ¿dónde está? Porque a la gente no le gusta escuchar esto, es obvio. No es fácil de escuchar esto. No es agradable hacer este trabajo. A la gente le gusta que le digan cosas bonitas sobre la espiritualidad. Que viene una época de cambio, que somos seres espirituales, que todo va a estar bien. Eso es agradable, no tiene nada de malo, pero no lleva al crecimiento interior. Queremos hacer un trabajo real para poder despertar y eso es difícil. Pero la dificultad tiene un propósito. Y las dificultades tienen un límite, porque no es que sea todo feo y amargo y horrible. Porque las dificultades tienen un límite. Cuando se cruzan y uno se conoce en esas dificultades, las dificultades empiezan a desaparecer. Y entonces empezamos a recoger los frutos de la vida espiritual. Los resultados del trabajo interior. Las virtudes que rescatamos de los defectos que quedan cristalizadas en nuestro ser. La fortaleza que rescatamos al descubrir nuestras fragilidades. La libertad que liberamos de los condicionamientos. El autocontrol, la capacidad de controlar mi mente y mis emociones, que eso es el puente hacia la felicidad. La sabiduría que libero de mi ignorancia. Los estados de plenitud, gozo, bienestar. La fe, la confianza que desarrollo cuando descubro mi propio escepticismo, mi falta de fe. Estos son los resultados del trabajo interior, los frutos de un trabajo verdadero. Frutos de los que nos habla muchas veces una espiritualidad pseudoesotérica, pero no nos dice cómo llegar a ellos. Porque los frutos son bonitos, son hermosos, pero hay que hacer un trabajo para recogerlos. Entonces, dentro de las dificultades de este camino que conduce al despertar de la conciencia, encontramos unas muy específicas que podemos predecir, porque todo aspirante que quiere recorrer este camino las tiene que cruzar. Y podemos estudiarlas para que cuando las estemos cruzando, las estemos viviendo, sepamos que estamos recorriendo el camino. Que esto que nos está pasando es parte del camino. No es una tragedia, no es una desgracia, no es algo malo que me está pasando sin sentido. Es parte del camino que yo elegí recorrer. Y es una dificultad inevitable. Porque las dificultades son parte del mismo proceso de desarrollo, crecimiento y madurez de la persona que está recorriendo el camino. Entonces no se pueden evitar, porque si no, no hay desarrollo. ¿Bien? Estudiemos esas dificultades de las que estamos hablando, predecibles, que conocemos y que nos vamos a encontrar si recorremos este camino. A una de ellas le llamamos las pruebas. Resulta que cuando nos comprometemos a hacer este trabajo, asumimos internamente el reto, yo quiero despertar, tengo esta intención interna. Dios mío, por favor, sí, no, yo quiero despertar, quiero adquirir sabiduría, amor, quiero liberarme de mis defectos, es verdad, quiero transformarme. Tengo una intención interna, empiezo a mover leyes de la naturaleza. Le digo a la vida y le digo a Dios que quiero cambiar y que quiero recorrer el camino. Entonces empiezan a llegar las pruebas. Además de presentarse las dificultades típicas de la vida que antes evadía, las enfrento y me autoconozco, llegan dificultades nuevas, dificultades raras, dificultades incómodas, molestas, insólitas, que uno dice, ¿cómo me está pasando esto a mí si nunca me había pasado? Son dificultades que vienen a sacar a flote los defectos que más nos hacen falta trabajar. Puede ser orgullo, puede ser miedo, puede ser inseguridad, sumisión, tacañería, avaricia, ira, apego, celos, preocupación, etc. Son diferentes en cada persona. Pediste paciencia, entonces llegan situaciones que te sacan la impaciencia. Para que tú observes esa impaciencia, la trabajes y te conviertas en una persona más paciente. ¿O cómo ibas a desarrollar la paciencia? ¿Pediste amor o no? Entonces llegan situaciones que prueban tu amor.
a ver si tienes amor. ¿Qué nivel de amor tienes? Para que te des cuenta de que te falta amor y crezcas en amor. Pediste sabiduría, entonces llegan situaciones que ponen a prueba tu sabiduría y que te hacen ver que no eres tan sabio como creías, para que veas tu propia ignorancia y te vuelvas una persona más sabia. Así con todas las cosas. Pediste superar el miedo. Por favor, Dios mío, quiero superar el miedo, no lo aguanto más. Entonces vienen situaciones que te sacan el miedo con todo y te vuelven loco y te paralizan. Y dices, pero si yo quería superar el miedo, ahora estoy muerto de miedo. Pero esas situaciones vienen para que tú observes el miedo, te conozcas en el miedo y entonces alcances una superación de ese efecto, que va a quedar cristalizada en ti para siempre. Son pruebas del camino. Si malinterpretamos las pruebas, nos largamos a llorar, nos entristecemos, no entendemos por qué nos está pasando esto, pensamos que Dios nos abandonó, que el karma se nos vino encima, que todo está mal. Por eso tenemos que saber que son pruebas. Asimilarlas correctamente. A veces son difíciles, pasar por ellas como pueda, como yo puedo. Y cuando paso la dificultad y se trasciende, ¿sí? La enfrento, me autoconozco en ella, lo termino agradeciendo después. Porque la dificultad fue fea, pero dejó cristalizado en mí algo que yo ni sé cómo se cristalizó. Porque estaba liado, estaba metido con estos problemas, preocupaciones, esto, lo otro, y cuando ¡pah! Terminaron, pasaron unos días, pasaron una semana, pasó un mes, y resulta que ahora tengo más paciencia que antes. Resulta que ahora no tengo tanto miedo como antes. Resulta que ahora no me preocupo tanto como antes. La dificultad fue fea, pero el resultado es 100% favorable para el crecimiento interior. Por eso hay que animarse a enfrentar las dificultades. Vivir dificultades no es no tener una vida espiritual, al contrario. De ellas logramos el desarrollo espiritual. ¿Bien? Otra de las dificultades de este camino es perder la afinidad. Algo inevitable para la persona que va despertando conciencia. Dejar de encajar con los demás. Sentirse raro, sentirse incómodo. En las relaciones en las que antes me sentía muy cómodo y a gusto. Porque cuando una persona va trabajando sobre sí misma, trabaja en lo interior, va despertando conciencia, va madurando psicológicamente, cambia su forma de pensar, cambia su forma de ver la vida, cambian sus intereses, cambian sus hábitos, cambian sus prioridades en la vida, cambia todo, cambian los temas de los que quiere hablar, todo. Y cuando esta persona se va a relacionar con las mismas personas de antes, que no han cambiado, y tal vez no están interesadas en cambiar, amigos, familiares y conocidos, es obvio que se va a sentir raro. Es obvio que nos vamos a sentir incómodos. Porque hemos perdido la afinidad. Nuestro nivel de conciencia ya no es el mismo, gracias al trabajo interior. Ya no es el mismo que tienen nuestros amigos, porque ellos no han hecho un trabajo interior. Entonces no nos sentimos bien, no queremos hablar de lo que ellos hablan, no queremos reír de lo que ellos ríen, no queremos hacer lo que ellos hacen. Pero una parte de nosotros quiere seguir estando ahí. Y por eso hay conflicto. Porque el camino del despertar me dice que me tengo que ir para allá, como analizábamos una vez. Pero mi pierna quiere llegar acá. Quiero seguir, tengo apego, costumbre a esas personas. Necesidad, porque si no estoy con ellos, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo solo? No quiero estar con ellos. Cuando voy me siento incómodo, me siento raro. Pero cuando me voy me encuentro en un abismo, me quedo solo en la vida. Además que estas personas se empiezan a burlar de nosotros. Amigos, familiares, conocidos. Vienen juicios, burlas, críticas. Te estás volviendo loco, ¿dónde te estás metiendo? Te están lavando la cabeza, así. ¿Qué te está pasando? Oh, ahí viene el aburrido, ahí viene el que no toma alcohol, ahí viene el pastorcito. Un montón de burlas, críticas, reclamos, ofensas muchas veces de la familia que se ofende por los cambios que estamos haciendo. Y llevar todo esto no es fácil, hace difícil el camino. Porque yo quiero seguir caminando, pero todo esto se me viene encima como una mochila gigante que no la soporto, no puedo cargar. Y muchas personas por esto deciden abandonar el camino del despertar de la conciencia. Dejar de caminar hacia adelante, porque más camino, más se burlan de mí, más me critican, más me siento raro con ellos. Entonces vuelven para atrás, a pensar como todos piensan, a vivir como todos viven, a hacer lo que todos hacen. Entonces vuelven a ser incluidos, aceptados. Y así se duerme la conciencia. Porque un despierto nunca encaja con los dormidos. Es una regla. Ningún despierto encajó con los dormidos en la vida, ningún sabio. Los sabios fueron rechazados, tratados de locos por sus familiares, amigos, conocidos.
Que no quiere decir que vamos a odiar a nuestros familiares o rechazarlos, no. Los queremos, los aceptamos, pero a veces hay que saber tomar distancia. Hay que trabajar el impacto que genera sobre nosotros la incomprensión que tienen ellos hacia nosotros. Y entonces vamos a pasar por una transición en la que nos encontramos más tarde con nuevos amigos, otras personas, si sabemos soltar esas relaciones que ya no son favorables para nuestro crecimiento interior. Nos encontramos con otros amigos, otras personas que están en nuestra búsqueda, que tienen el mismo nivel de conciencia que tenemos nosotros, porque por afinidad nos vamos a encontrar con otras personas, con las que podemos congeniar, hablar, compartir, las que tal vez nos pueden comprender un poco mejor. Pero para eso hay que pasar por ese proceso de desapego, de antiguas amistades, de antiguas relaciones, que muchas son totalmente perjudiciales y se tienen que cortar, porque si mis amigos están fumando marihuana o están borrachos, no me puedo juntar con ellos, pues eso se va para el otro lado. A veces los puedo ver, pero a veces tal vez ya no los puedo ni ver. Y eso es difícil, porque eso nadie lo quiere hacer. Y eso es parte del camino del despertar de la conciencia. ¿Vale? Sin embargo, nos lleva a un desarrollo interior. Otra de las dificultades, otra de las cosas que hace difícil el camino hacia el despertar es el regeneramiento. Regenerarse. Retornar al estado de pureza, sensibilidad, libertad y fuerza que teníamos antes de volvernos dependientes de muchos vicios, malos hábitos, tendencias, entretenimientos, diversiones, emociones excitantes que el mundo nos enseñó a frecuentar. Las influencias, los amigos, la sociedad, el entorno, nos enseñaron todas estas cosas, cosas totalmente antiespirituales, a las que nos acostumbramos, como si no tuvieran nada de malo, porque todos lo hacen, porque acá es así, y que nos roban toda la fuerza, toda la fe, todo el ánimo, la voluntad, el interés, la paz y el bienestar que necesitamos para reencontrarnos con Dios, con nuestra parte divina, porque a eso venimos, ¿no? Con los niveles superiores de la conciencia, de donde brota el amor y la sabiduría, la verdadera felicidad. Todo esto nos aleja de eso. Y nos quita la fuerza para hacer el trabajo interior que tenemos que hacer para poder despertar. Porque cuando vivimos envueltos en estas cosas, acostumbrados a todas estas tendencias y hábitos sociales, sentimos resistencia, malestar, aburrimiento, sin sentido hacia la vida espiritual, hacia el trabajo interior verdadero. Porque el trabajo interior no es divertido y placentero, no es excitante, no es emocionante, no es prometedor como todas estas cosas. Entonces quedamos atrapados en un contraste psicológico, y cuando vamos a hacer una meditación, sí, muy linda, una oración, no la podemos hacer. Estamos distraídos, no tenemos fuerza, no tenemos ganas, no tenemos fe. No nos podemos concentrar, no es fácil, porque estamos atrapados en todas estas cosas. Por eso es muy importante purificarse, regenerarse, para poder despertar. Liberarse o abandonar voluntariamente muchos de estos hábitos que nos tienen encadenados. Y cuando lo hagan, cuando lo experimenten, van a comprender el valor que tiene la purificación en el camino del despertar de la conciencia. ¿Por qué la purificación es una regla esencial? Porque te sensibiliza, te libera la conciencia, libera tus emociones, te libera de todo condicionamiento. Entonces tienes fuerza, ánimo, alegría e interés hacia el trabajo interior. El trabajo da resultado. Los resultados son crecimiento espiritual. Y eso no es fácil de hacer. Por eso el camino es difícil. Porque el camino hacia el despertar de la conciencia exige regeneramiento. ¿Se entiende? Otra de las dificultades de este camino le llamamos revolucionarse el sistema. Aprender a moverse dentro del sistema sin ser un esclavo o volverse un esclavo del sistema. Porque el sistema nos esclaviza sin que nos demos cuenta. Sistema económico, social, laboral. Nos esclaviza, absorbe todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestro interés y lo enfoca a esto, el trabajo, el dinero y el progreso material. Listo. Y así podemos crecer económicamente, podemos tener mucho dinero, podemos llegar a ser alguien, podemos ser reconocidos, pero no podemos despertar, es imposible. No se puede despertar. Para despertar hay que tener atención libre, energía libre, disponible, voluntad, fuerza, mente libre de preocupaciones, intereses y cosas del mundo, para poder profundizar en la meditación, el autoconocimiento y despertar de verdad.
Por eso el autoconocimiento nos enseña, todas las personas que venimos a estas enseñanzas, a estas conferencias, que se puede vivir de una manera distinta, que es como nosotros vivimos, en la medida de lo que cada uno quiera. Vivir de una manera diferente, sin trabajar tanto, para poder dedicarse al despertar de la conciencia, para poder dedicar la mayor parte de mi tiempo, mi energía, mi fuerza a este trabajo de desarrollo interior, porque se me pasa la vida y no lo estoy haciendo. Existen leyes universales que asisten, avalan, cobijan, acogen a las personas que se animan a vivir así. Jesús lo decía muy sencillamente: no tienen que preocuparse por lo que van a comer, beber o vestir. No se inquieten por esas cosas. El Padre sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien su reino y todo lo demás se les dará por añadidura. En esta enseñanza enseñamos a vivir así, nosotros intentamos y estamos viviendo así. Buscamos el reino, nos dedicamos a esto y vemos cómo lo demás llega por añadidura. Esto no es una teoría, esto no es algo bonito que se dice y no se hace. Esto es vivir el Evangelio, comprobarlo, lo que han dicho todos los grandes sabios. Y esto no es fácil de hacer, obviamente, por eso el camino es difícil. Pero es inteligente salirse del sistema en la medida de lo que puedo, porque el sistema me absorbe, y confiar en la providencia, que me va a traer lo que yo tengo miedo de que la vida no me dé. Me lo va a dar, si me dedico a buscar el reino, a despertar. Y por eso obviamente el camino es difícil. Porque cuando queremos hacer esto vienen los miedos, la inseguridad, me estoy volviendo loco, ¿qué estoy haciendo? Y sí, la providencia, pero tengo que pagar el alquiler. ¿Y el futuro? ¿Y cómo? Y si tú dices de esto, pero hay muchas cosas que pagar. Vivan, háganlo, y van a ver que el dinero llega. Pues si no se comprueba, queda como una cosa ahí, una teoría. El dinero llega. Las cosas que se necesitan llegan. En la medida de lo que yo me sacrifico para hacer ese trabajo. Más me sacrifico, más llega. Porque menos trabajo, obviamente. ¿Bien? Bien. Otra de las dificultades de este camino, que deriva de esta dificultad, es aprender a ser pobre. Porque cuando nos salimos del sistema, o nos revolucionamos de este sistema social, económico, laboral, nos convertimos en personas muy sencillas. Dejamos de vivir para trabajar, 100% metidos en eso. Entonces nos convertimos en personas sencillas, no tenemos lujos, no tenemos grandes propiedades, no tenemos grandes cosas, tal vez no tenemos coches, pero tenemos tiempo, tenemos energía, tenemos libertad, tenemos fuerza para hacer el trabajo interior. Nos convertimos en personas sencillas, y cuando vamos a relacionarnos con amigos, familiares y conocidos que tal vez no hacen esto y que se dedican al progreso y crecimiento de su ego, ¿cómo nos podemos sentir? Rebajados, inferiores, sentir vergüenza, sentir que soy un fracasado, que no tengo nada, porque claro, externamente no tengo nada. Lo que yo estoy haciendo está adentro, no se ve afuera. Los objetivos que yo tengo en la vida no se valoran. Los tesoros que yo quiero conseguir, la gente no los valora. Y si no tengo dinero, no tengo título, no tengo propiedades, no tengo posesiones, ¿quién eres tú? ¿A dónde vas? Y las personas te ven así, como un vago, un irresponsable. Y soportar eso no es fácil para la mente, no es fácil. Porque el ego quiere demostrar que él es importante, el ego quiere demostrar que él no es un fracasado. Y para eso hay que meditar, para disolver el orgullo, volverse humilde y aceptar que el camino es así, el camino de la pobreza, que enseñaron todos los maestros, porque Buda fue pobre, Jesús fue pobre, Krishna fue, todos los maestros, todos los sabios. Que no es ser pobre, muerto de hambre, no, es una pobreza voluntaria, que se escoge para poder recorrer este camino, porque no podemos estar metidos en el sistema. Y porque nos damos cuenta que estas cosas son superficiales también. Y una última dificultad de la que vamos a hablar, que está relacionada con esta también, es ser autónomo. El camino del despertar de la conciencia exige autonomía, convicción propia, ser una persona que piense por sí mismo, que actúe por sí mismo, que crea en la propia conciencia, creo en mi discernimiento y mi sentido común, y no me importa lo que piensen o hagan los demás. Y eso no es fácil, eso no es fácil de hacer, porque estamos acostumbrados a hacer lo que hacen los otros, a pensar como todos piensan, a vivir como todos viven. ¿Sí? Y el camino del despertar de la conciencia nos dice, no, es un camino solitario, entonces tienes que usar tu discernimiento y creer en la verdad, aunque nadie la crea. En la verdad que tú ves, que tú sientes que es la verdad, aunque nadie la crea, aunque otros no la puedan ver, tienes que creer en ella.
Tienes que hacer lo correcto, aunque otros no lo quieran hacer. Amigos, familiares, conocidos. Tienes que cultivar hábitos favorables para tu crecimiento espiritual, aunque otros no los quieran hacer. Levantarse temprano, acostarse temprano, leer enseñanzas de los maestros, rezar, meditar, hacerlo diariamente. Otros no me van a acompañar. Tal vez mis amigos no me acompañen, tal vez mi esposa no me acompañe, tal vez mis hermanos no me acompañen y hasta me critiquen y me juzguen por lo que estoy haciendo. Y por eso tengo que ser autónomo. Desarrollar una fuerza independiente, individual, muy grande, que es difícil de desarrollar. Y por eso el camino es difícil, porque estamos acostumbrados a ir en manadas, en grupo. Cuando vamos en grupo, sentimos fuerza, sentimos ánimo, nos sentimos seguros. Vamos todos por acá. Podemos ir en el camino del error, pero nos sentimos seguros. Ir solo no es fácil. Y el camino del despertar exige ir solo. O sea, solo con mi conciencia. Porque tengo que confiar en lo que yo mismo puedo ver y comprender. En mi propia conciencia. Y eso no es fácil de hacer. Sin embargo, cuando lo vamos haciendo, vamos recogiendo los tesoros de este camino. Por ejemplo, la autonomía. Ser una persona autónoma, independiente, con conciencia propia, que ya no se deja influenciar por lo que otros dicen o piensan. Que hace lo que él siente que está bien. Y eso es una facultad valiosísima en la vida, que muy pocas personas tienen. Entonces, cuando vamos recorriendo ese camino, las dificultades son muchas, son difíciles, pero se van recogiendo los resultados de este camino. Un momento llegamos a la cima de esa montaña, donde encontramos las virtudes, las facultades, las cualidades, la sabiduría, el amor, que no teníamos cuando empezamos a recorrer el camino. Estábamos descalzos. Y ahora recogimos todas estas cosas. Gracias a pasar por esas dificultades, porque toda dificultad tiene una función. Existe por algo. Tiene un propósito. Y cuando pasemos por esas dificultades, lo vamos a entender mejor. ¿Preguntas, dudas, opiniones? Clarísimo.